Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo de Malachim, capítulo 11, verso 1 al 12:21. Ese es el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy. Recuperando, se podría decir así, ¿verdad? O siguiendo con el estudio sistemático de lo que es toda la escritura, desde Bereshit hasta Hitgalut. Y yo sé que ha pasado ya aproximadamente como un mes o 2 meses que no seguía con esto de Segunda de Malachim. Se presentaron otras cosas y circunstancias de las cuales hasta el momento, ¿verdad? Pues es que hemos tomado la decisión de seguir con los estudios. Y como he dicho en otras ocasiones, el propósito de este servidor, a pesar de que lo ha hecho ya de manera individual, de manera personal, y en un momento estuve enseñando toda la escritura a un grupo de personas, pues el propósito de este servidor es hacerlo y mantenerlo grabado, ¿verdad? En el caso de que pueda facilitar también a aquellos que les pueda ayudar en su proceso de edificación, en su crecimiento, en su vida, en su relación con el Todopoderoso, y lo pueda ayudar y a tener esas herramientas para de manera personal entender la escritura, porque es bonito uno reunirse con otras personas, es bonito uno estudiar la escritura en grupo, es bonito y es aún edificante cuando uno tiene esa humildad de escuchar a otra persona exponer algún tema bíblico y uno sentir ese, ¿cómo podríamos decir? Esa satisfacción de haber aprendido algo de esa otra persona que está exponiendo la escritura. Es bonito uno decir, oye, esto, de todo lo que dijo, hubo algo que yo no sabía, que yo no sabía o que yo no lo había visto desde ese punto de vista, porque tal vez sí lo había estudiado muchas veces, tal vez sí lo hemos entendido hasta un cierto punto, pero de momento alguien lo plantea de una manera en la cual el Todopoderoso le ha ayudado a esa persona a exponerlo, que a uno le edifica, que a uno le ayuda, que a uno le, le parece, ¿verdad? Que era para uno, que era para uno. No solamente con el propósito de entenderlo, sino también en su vida personal, ¿verdad? En momentos de su vida personal en donde uno por una u otra razón se siente identificado en haber estado pasando por algo y esa palabra que escucha le edifica a uno. Y ese es uno de mis propósitos, que las personas puedan tener las herramientas en donde de manera personal ellos puedan decir, oye, yo voy a estudiar ahora el libro de Reyes, como en el caso ahora, Segunda de Reyes, o voy a estudiar uno de los profetas, o voy a estudiar alguna de las cartas o de las epístolas de los apóstoles, o uno de los evangelios, y que basado en esas herramientas de estudiarla, utilizando el contexto histórico, el lenguaje, la gramática de la escritura, no la de nuestro tiempo contemporáneo, entender lo que es el paralelismo, lo que es lo alegórico, lo que es entender el contexto histórico. Todo eso nosotros podamos decir, oye, todo esto es lo que yo tengo que buscar, cómo aplicarlo para cuando estudie, no importando cuál tema de la escritura, me facilite a entender mejor sin sacarlo de su contexto y poder aplicarlo
desde el punto de vista que lo está transmitiendo ese autor que fue inspirado por el Espíritu de Santidad. No solamente es escuchar a un escritor de un libro tal, no. Estamos estudiando una escritura que fue inspirada por el Espíritu de Santidad, o sea, que es infalible y es totalmente la única verdad. Y por eso hay que aplicar todos estos métodos para evitar cualquier mal traducción, cualquier manipulación, cualquier interpretación sacada de contexto. Ese es uno de los propósitos. Y quiero dejar esto claro, ¿verdad? Por si acaso alguien me está escuchando y dice, no, pero yo vine a escucharte hace 2 videos atrás. Y pues ahora, pues para que tenga un poco, ¿verdad? También, o sea, nos actualicemos todos. Ese es el propósito de este servidor. El propósito de este servidor es lo único, o lo principal, es que usted que está escuchando, esto que yo estoy transmitiendo, le sirva para que su relación con el Todopoderoso y con su Hijo el Mesías Yeshua sea cada vez más edificante. No es para necesariamente para que diga, oye, mira que mucho sabe este hombre, o mira, no me gusta cómo lo expone, o mira, se cree que sabe más que todo, o mira, todavía le falta, porque esto es una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, que no lo sabemos todo, que tal vez este estudio lo escucha una persona y diga, ay, eso es aburrido, desde el punto de vista, porque a veces caemos en eso, ¿verdad? Caemos a veces en ese menosprecio, en el que alguna persona crea que sabe tanto y tanto y tanto y tanto, que lo que escuche de cualquier otra persona le parezca simple. Ya yo me sé todo ese contexto, ya yo me sé todo el lenguaje hebreo, ya yo me sé todo lo que este hombre diga para mí él todavía está en pañales. Pues tal vez yo estoy en pañales para muchos y qué bueno que esté en pañales porque eso significa que todavía me falta mucho por crecer. Y si hasta ahora yo me siento que no quepo en mi cuerpo de la alegría y la emoción de todo lo que el Todopoderoso me ha enseñado y para otra persona es insignificante, pues para mí eso es una alegría porque significa que todavía me falta por conocer muchísimo más. O sea que tal vez hay personas que tengan muchísimo, como sé que lo hay, muchísimo, que tengan mucho más conocimiento que este servidor sobre algunos temas y qué bueno que lo hayan para que en cada tiempo y en cada oyente pueda ser edificado conforme a la capacidad que tenga para poder entender las cosas. Porque a veces nos filosofamos tanto en algunas cosas que no enseñamos mucho. Por eso mi propósito es más que la persona pueda tener las herramientas para aprender por sí mismo, cómo estudiar la escritura y que no dependa necesariamente de otra persona para él entender o aplicar algo de la escritura, sino bien que agradezca por lo que otros le han ayudado, pero que por sí mismo sepa cómo discernir entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Que pueda escuchar a este servidor o a cualquier otra persona que quiera escuchar y por sí mismo no tragarse las cosas simplemente porque decimos 3 palabras en hebreo o porque decimos que estamos seguros de lo que estamos hablando. Todos creemos estar seguros de lo que estamos hablando, conforme al conocimiento y la capacidad que el Todopoderoso nos ha dado. Y para ir un poquito adelantando, ¿verdad? Voy a hablar un poco rápido sobre una cosa que no tiene nada que ver con el tema de hoy. Tuve una conversación con un hermano y entre ellos le estaba diciendo que yo no iba a sacar tal vez no lo iba a sacar, lo más seguro no lo saqué, ni un estudio o algún video sobre lo que tiene que ver con las festividades estas de diciembre. Ya he sacado 1, 2 o 3 creo, en donde hablo de ese tema y es porque
tal vez a lo mejor más adelante sí me motive, pero ahora mismo no me siento motivado en hacerlo porque creo y entiendo que es mi pensamiento, ¿verdad? En el momento. Tal vez por una u otra razón me sienta motivado a hacer otro, actualizado. Pero yo creo, mirando en mi experiencia, ¿verdad? Eh, He entendido que yo creo que ya la mayoría de las personas que quieran seguir celebrando lo que se celebra en estos días de diciembre, enero, es porque le gusta, es porque quiere, es porque le agrada, es porque todavía está atado a eso y no tiene el mínimo deseo de dejarlo. No es porque no conozca o que no haya oído que esto que se está conmemorando no le agrada al Todopoderoso. Eso lo ha oído. Creo que la mayoría de las personas ya lo ha oído al punto donde, donde yo, este servidor, no los ve, ¿verdad? Pero debido a que escucha y ve estudios bíblicos, pues le salen referencias de muchas cosas. Y fíjese, me ha aparecido ya varios, que no los he visto, pero varios títulos de personas del sistema evangélico hablando sobre el tema de si se debe celebrar o no se debe celebrar lo que se celebra en este mes. O sea, que he llegado al punto en donde eh, han escuchado todas las versiones o la mayoría de las versiones del por qué no se debe de celebrar y aquellos que argumentan que sí, el por qué ellos creen que deben de celebrar, que no creo, bueno, no sé qué argumentos tomarán, ¿verdad? Porque tal vez en los argumentos pienso yo que tal vez tomarían, serían que los emocionales, los sentimentales, los de familia, no sé cuál. Porque ya hay argumentos históricos, bíblicos, de todos los ámbitos habido y por haber, que demuestran que lo que se está celebrando tiene absolutamente nada que ver con nuestro Salvador el Mesías. No tiene absolutamente nada que ver con su nacimiento. No tiene absolutamente nada que ver con la finalización del año. Y por eso yo creo que como que me sentí y al ver tantos temas que no los he visto, pero sino que aparecen dentro del historial de los videos que uno ve de YouTube, ¿verdad? Dentro del historial que uno ve un video que tiene que ver con algo religioso de la escritura, pues te aparecen muchas referencias diferentes y al ver que hay tanto tema y basado en todos los años que este servidor ha visto que muchas personas han despertado y han dicho, no, ya yo no voy a celebrar eso, ya yo me di de cuenta de que realmente esto no tiene nada que ver con la fe. Y que todavía hay otros que, por eso digo que hay otros que, por una otra razón, que el Todopoderoso los ayude. Y si este año terminan o terminaron, ¿verdad? Conmemorando o celebrando eso, que el Todopoderoso los ayude a despertar y que durante el proceso de lo que quede puedan decir, Padre, perdóname por dejarme llevar por una tradición, por dejarme llevar por una cultura, por dejarme llevar por la presión familiar o no sé de qué, pero que no tiene nada que ver con la obediencia a tu palabra. Y que los ayude y los fortalezca a superar eso y a dejar de hacer lo que al Eterno no le agrada. Eso es lo único que, ¿verdad?, que me gustaría ver en la vida de cada de ellos. Pero, o sea, exponerse uno a discutir o a exponer de que mira, esto es pagano, esto por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, es como repetirle la canción, porque ya ellos lo han escuchado. Y si no lo han querido dejar hasta el momento es porque no lo desean. Tal vez en un futuro lo dejen, es mi deseo y mi anhelo. Ahora sí, comenzamos con lo que es Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 1 hasta el 12, 21. En donde vamos a hablar de algo que
creo que sucedió una sola vez dentro del pueblo de Israel. Una sola vez sucedió esto. ¿Y qué fue lo que sucedió? En el cual pareciera que uno dice, ¿cómo es que puede llegar el pueblo de Israel tan y tan bajo a llegar al punto de permitir estas cosas? ¿Cómo podemos llegar nosotros a tal punto en donde ya llega el momento en el que no importa quién esté liderando, si está bien, si no está bien, si está haciendo las cosas bien, si no las está haciendo bien, si fue llamado por el Todopoderoso o si no fue llamado por él, si subió poniéndole el pie al otro o no? Ya nos da lo mismo. Pareciera que es una condición en la cual todos nosotros, por una u otra razón, estamos viendo en nuestro gobierno, a veces dentro de los sistemas religiosos, que a veces vemos personas que uno dice, oh, de verdad que él dice que es un líder, de verdad que él dice que fue llamado y que realmente lo que está diciendo dice que eso se lo reveló el Señor. ¿Será que el Señor no sé, se disfraza o algo para decir o para revelar a veces ciertas cosas que parecieran que no tienen absolutamente nada que ver con la fe? Algo parecido sucedió aquí. Después de la muerte de este rey, ¿verdad? En donde vemos que fue sucedido específicamente por su madre. Y es triste porque en Segunda de Reyes, capítulo 11, vamos a ver esa historia. Vamos a ver la historia en donde una mujer terminó siendo la reina. O sea, la reina de todo Israel. Dice, vamos a leerlo como estamos acostumbrados a leerlo en hebreo y luego en español. Dice, Ataliyah im hakosiyah hu ra'ate o ruhata o vera'eta ki mot benei. Dice, y Ataliyah, madre de Ocosías, que había visto muerto a su hijo. O sea, luego que ella vio que su hijo había sido muerto, ella se levantó, dice, Vetakam betiaver et kol zara ve mamlacha. Y dice, ella cogió, se levantó y quiso hacer perecer a toda la descendencia, a toda la será, a toda la simiente de la realeza, de los reyes. Dice, Betikach Yahodseba Bat Hamalka Hamelech, la hija del rey, y cogió Josheba, hija del rey Joram, Ajod, hermana de Jocosías, et Joash ben Jocosías, Betiganeb, Oto, Mitoch Benei Hamelech. Y dice, esa hermana, hija del rey, hermana de Joram, hija del rey Joram, hermana de Jocosías, de
Joás, hijo de Cosilla, y sustrajo de en medio de los hijos del rey Hamid Mootim, Oto Veat Mitnacto, Bajadar o Bajadar del aposento o del dormitorio. Dice que lo cogió de en medio de los reyes, de los que habían sido muertos, a él y a su nodriza, y lo puso en el aposento Hamitó de la cama. Dice, visitaró Oto Penei Atalía Velo Omat. Y dice que lo puso con la nodriza en un cuarto y lo escondieron delante de Atalía y no fue muerto. Y no fue muerto. Entonces vemos aquí cómo es que esta mujer llamada Atalía ve a sus hijos o a su hijo muerto y la coge con todos los demás herederos, con todos los demás descendientes, con toda la demás será. Piensa que los ha matado a todos y según el relato dice que ella terminó siendo reina, o sea, gobernando, estaba reinando en Israel. ¿Cómo una mujer puede haber llegado a ese punto? Eso da a entender qué tan bajo estaba el pueblo espiritual, emocional y de autoestima. A tal punto que no fue extraño cuando uno ve esto, que años anteriores un rey llamado Acab fuese mangoneado, como decimos en nuestro país, siendo un títere de una mujer llamada Jezabel. Y esta mujer, llamada Atalía, que viene de esa descendencia, termina reinando sobre Israel. Termina siendo ella la que pone las pautas. Y lo hizo basado en una muerte hacia la Será. Y esto no tuvo que haber sido sola. Tuvieron que haber tenido el apoyo de por lo menos el grupo militar cercano de los reyes, que tal vez le convenía que ella fuese la que estuviese ahí. En el verso 4 vemos como un Cohen, ya está planificando el suceso para poner las cosas en orden. En el capítulo 10 del verso 4 dice de la siguiente manera, dice: Ubashana hashvi'it shalach Yohda veyakach et zari umariot lakari velaksim vayave otam elai beit Juhevahe veyirakt lahem brit veyashba otam bebeit Juhevahe veyir otam et ben Hamelech. Dice, y en el año séptimo envió Yohadá y cogió a los jefes de las centuriones o de los centurios del Cairo y a los escoltas y los hizo entrar hacia él a la casa de Juhevahe y estableció con ellos un pacto, una alianza y un juramento, y los tomó a ellos y los entró a la casa de Juhevahe y les mostró a ellos
al hijo del rey. Era la manera en la cual en ese tiempo los reyes tenían, se podría decir, el requisito para ser rey. El rey o la persona que quería ser rey como requisito tenía que demostrar que venía de la descendencia, del linaje de un rey que ya había sido anteriormente. Y por eso fue que tuvieron ellos la estrategia para guardar a este niño, que todavía era un bebé, y esperar los años en los cuales ese niño tal vez tuviese un poquito de conciencia o tal vez tuviese un cuerpo como para ponerlo y que se viese como una figura ante el pueblo. Cuando sucede esto, este Cohen, que parece que tenía mucha influencia, llama y hace un pacto en secreto con la guardia y les comenta y les habla y les pregunta y llegan a un acuerdo y es que todos están de acuerdo que esta mujer llamada Atalía no puede seguir en el poder. No es lo que representa a, al Israel del Todopoderoso. No, una mujer así, con esas características, de dónde viene, cómo fue que llegó, no puede llegar a liderar o seguir liderando al pueblo del Todopoderoso. ¿Cuál va a ser el fin de ello? Y eso también nos ayuda a nosotros a entender cómo debemos de nosotros estar examinándonos cada cierto tiempo, diariamente, realmente quién está gobernando nuestras vidas. ¿Cómo fue que nosotros hemos llegado a alcanzar ciertas cosas? ¿Lo hicimos basado en los parámetros bíblicos o utilizamos a veces un poco de nuestra astucia, que sabemos que no le agrada al Eterno, para alcanzar cosas de las cuales solamente en nuestro corazón está el deseo de obtenerla, pero no conforme a la voluntad del Todopoderoso? Porque eso sucede mucho en nuestras vidas. Cuando queremos algo, a veces nos afanamos tanto que, no importando si nuestra conciencia nos enseña y el Espíritu de Santidad nos redarguye a decirnos, eso no te va a traer nada, eso no va a gobernar bien tu vida. Pero nosotros insistimos y buscamos todas las alternativas para hacerlo. Luego estamos gimiendo y pidiéndole al Todopoderoso, como en este caso el Cohen, que nos ayude a buscar un plan para poder salir de tan semejante circunstancia. En el verso 11 nos narra algo también sumamente interesante, porque no solamente hicieron un pacto, estas personas accedieron a hacer un pacto con él y esperaron lo que tenían que esperar para poder ejecutar lo que estaban o lo que ya habían planificado. En el verso 11 relata algo parecido, dice: Ve'ya'amda Harzim Ish Hakalid Ve'yado Miketaf Habait Ha-Yaminit. Y dice: y se situaron los escoltas y el hombre y sus armas en sus manos, en sus costados, en la casa al lado derecho, ad Kahaf o Kejef, hasta el costado de la casa Habait Ha-Asmoalit, hasta el lado izquierdo, Lemat Zabach u Libeit al Hamelech Zabib. Y esto fue lo que ellos comenzaron a hacer, ordenado por el Cohen. Se pusieron en fila, cada uno con sus armas, desde el lado derecho hasta el izquierdo, en la casa junto al altar y en la casa alrededor del rey, a cubrir al rey. Esa fue la misión de ellos, era que para que todo saliera bien, la vida del rey tenía que estar
totalmente segura. Y en el verso 12 dice, Veyutza et ben hamelech veyitem alai et hanitzar ve'eit ha'adot u gilmal hu oto veyimash hahu vayaku kaf vayomer hai hamelech. Entonces sacaron o pusieron entonces Jehosafat al hijo del rey y le puso la corona o lo sentó en el lugar y con el protocolo de cómo es que se unge y se proclama al rey, y lo ungieron y batieron las palmas y dijeron: viva el rey. Verso 13, vemos la reacción de esta mujer llamada Atalía. Atalía, como todo hombre o mujer que no quiere reconocer las cosas, nos enseña y nos revela cómo es nuestro yo, nuestro ego, nuestro aquello que se convence aún de lo falso y lo ve como una verdad. Dice en el verso 13, dice, Betishma'a Atalía, y cuando lo escuchó Atalía, Kol Haradsen Ha'am Betavo al Ha'am Beit Yehovah. Cuando ella lo cogió, o sea, escuchó el ruido y aquellos que corrían del pueblo, ella fue hasta allá a verificar qué era lo que estaba pasando. Y en el 14 dice, Betara Vejine Hamelech Amot al Ha'amot que Mishpat Vehazarim Vehazosarot al Hamelech Bekol Am Haaretz Sameach Vetikia Behazosarot Betikara Atalía et Begadía y Takra Kasher. Mire qué cosa, esta mujer, cuando oyó todo esto, dice que ella vio al rey, al niño, vio cuando lo proclamaron, vio a todo el mundo alegre. O sea, ¿qué significaba esto? Que esta mujer sabía que ella estaba ahí a la fuerza, que no tenía el apoyo del pueblo, que no tenía el apoyo tal vez ni tan siquiera de muchos de los jefes y líderes. Solamente estaba ahí por presión. Y ella ve cómo estas personas comienzan a tocar las trompetas, a regocijarse. Y ella, buscando el favor tal vez de aquellos que podían ayudarla, si era que salían a su favor, dice que rasgó sus vestidos y empezó a clamar que la habían traicionado. Y ahí es donde, ¿verdad? Vemos esta otra enseñanza. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ese punto? Al punto en donde inclusive yo, ¿verdad? Estaba hablando con este hermano y estábamos hablando de cosas de la escritura y él me estaba haciendo algunas preguntas. Y entre ellos salió, ¿verdad?, esa conversación donde es más o menos lo mismo que le estuve hablando sobre el tema de estas festividades en las cuales llega al punto en donde uno, por momentos, uno dice, pero, o sea, ya esto es algo que va más allá, que nosotros lo sabemos desde antemano, desde el principio. El Todopoderoso nos los enseña por nuestra vida. O sea, nuestra vida antes de servirle al Todopoderoso era una vida de terquedad. Terco, así como Shaul, que el Mesías le tuvo que decir, oye, ¿por qué me persigue? ¿Por qué sigues dando cosas contra el aguijón?
Y así es la vida de nosotros. Y esta mujer Atalía nos está transmitiendo o se está poniendo como un espejo así, diciéndonos, mira, hay una parte de ti que es así y tienes que trabajar con ella. Porque llega el punto en donde uno le puede decir a las personas, mira, lee lo que dice la Biblia. Y leerle la Biblia y decirle, mira, aquí dice esto, esto y esto y esto. Y la persona no lo va a escuchar. No. La persona te va a decir, yo no quiero hablar del tema, te va a evadir el tema, o tal vez te escuche, pero no le va a prestar atención. O sea, llega el momento en donde nos encerramos tanto que pensamos que estamos tan y tan bien ante el Todopoderoso. Estamos tan y tan, nos sentimos tan y tan apegados, ¿sabes? No sé, llega el punto, y eso es un error que nosotros cometemos, en donde nos sentimos a veces que no nos hace falta nada, que ya estamos bien con lo que sabemos, que cuando decimos ya estoy bien con lo que sabemos, es un indicio de que no sabemos nada. Porque muchas de esas personas que dicen yo estoy bien con lo que sé, a mí me enseñaron así, esto es lo que yo he creído, aquí no me siento... Es un indicio de que realmente uno les pregunta y no saben nada. Lo único que saben decir es que están bien. Lo único que saben decir es que ellos han creído. Lo único que saben decir es que han tenido sueños. Lo único que saben decir es que el Señor les habla, que ellos fueron bautizados en el Espíritu de Santidad, que ellos han experimentado milagros de sanidad, que ellos han puesto manos sobre las personas y han visto el poder del Señor porque la persona se cayó para atrás. Es que el Señor les ha hablado y ellos han profetizado. Es lo único. Pero tú le dices, pero ok, está bien, pero mira, aquí dice esto. Y se lo lee y piensan que es uno el que está tratando de decirle a esa persona, yo quiero que tú hagas lo que yo diga. Y porque tienen ese engaño en sí mismo, en decir, yo no me voy a salir de donde estoy porque tienen eso que es el chip religioso de adoctrinamiento, que es un chip que cuando la persona lo tiene es casi imposible. Solamente el Todopoderoso, a la vista humana es casi imposible, solo el Todopoderoso puede obrar en esa vida. Casi imposible que esa persona pueda tener la humildad de reconocer que lo que está leyendo juntamente contigo en la Biblia y que dice que es autoridad para todo el creyente, le va a ayudar a mejorar. Cuando tiene el chip, lo ve como que es una imposición del judaísmo, como que es judaizar, lo ve como que es una doctrina falsa, lo ve como que es una interpretación de otra denominación o una interpretación personal, pero que ellos no lo van a obedecer porque si lo obedecen se salen de la supuesta sana doctrina que dicen tener. Y sana doctrina, bíblicamente, es obedecer lo que está escrito y no salirse de ello. Y eso fue lo que dijo Kefa en una ocasión. Kefa en una ocasión dijo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Qué significa la leche espiritual no adulterada? La leche espiritual no adulterada es la leche que es la palabra, que está escrita, como dijo el Mesías, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero decirle a estas personas que el Brit Hadashah, o como ellos le llaman el Nuevo Testamento, no era lo que Pablo, Pedro, Jacob utilizaban para enseñar. Ellos escribieron esas cartas a aquellos que ya ellos le habían enseñado el Evangelio. Que en esas cartas hay enseñanzas, sí. Hay recomendaciones, sí. Hay revelación también. Hay sugerencias de cómo vivir basado en la escritura, sí.
Pero lo que ellos utilizaban era la escritura, lo que se conoce como el Tanaj, o lo que mal llamado llaman Antiguo Testamento. Eso que revela la palabra del Mesías, que decía que el Mesías era necesario, Yeshua, el Mesías, que se conoce en Occidente como Jesús, pues que era necesario que Él padeciera, muriera y resucitara por nosotros. Eso que nos dice, mira, tú tienes que vivir ahora conforme a estos mandamientos. O sea, ellos leen literalmente que en Hechos capítulo 15 dice que cada día de reposo los gentiles van a ir aprendiendo sobre cómo vivir la vida del Evangelio, creyentes en el Mesías Yeshua. Pero por encima de eso está eso. Eso es traición. Eso es traición. Eso es caer de la gracia. O sea, están metidos con ese chip que para ellos es traición. Inclusive este servidor ha estudiado, estaba estudiando otra vez el libro de los Hechos y cada vez que lo leo digo, pero no puede creer que hasta aún en lo que ellos llaman su versión Reina Valera lo dice. Dice que un hombre llamado Ananía, que era un hombre piadoso, conforme a la ley, conforme a la Torá, y que tenía buen testimonio de los judíos, fue el que ese hombre que era piadoso de la Torá, era creyente en el Mesías Yeshua, era un gentil, porque tenía buen testimonio de los judíos, era un gentil, creyente en el Mesías Yeshua, guardador de la Torá, y que tenía el don dado por el Mesías para que él fuese y sanara o le devolviera la vista, o el Mesías devolverle la vista a Shaul y utilizarlo a él como un instrumento que se le puede conocer como que tenía el don de sanidad. Pero nada de eso importa, nada de eso importa. Entonces llega el momento en el que cuando uno estudia esto y ve el libro de Ataliyah, cómo estaba el pueblo de Israel, llega un momento en que si el líder, el que está así, como en este caso Ataliyah, es el que lo está instruyendo y le está diciendo que hacer las cosas como dice la escritura, o sea, tener a un rey, varón, descendiente perdón, descendiente del linaje que tenía que tener, del linaje de David, o del linaje en el cual él había escogido para ser rey. O sea, eso era traición para Ataliyah y tal vez para todos los que pensaban como ella. Entonces llega el momento en que uno dice, o sea, por eso Shaul nos enseña y Kefa que no utilicemos la palabra para discutir ni para contender, porque va a traer la aflicción. Una ocasión yo escuché a un hombre que enseña la escritura y lo dijo, de verdad que lo peor que puede hacer uno es discutir con un hermano sobre la escritura, porque por más que tú te sientas que ganaste el debate, que lo dejaste sin palabras, siempre si tú realmente amas a ese hermano, te vas a ir con un mal sabor en la boca y con una aflicción de espíritu. Y es verdad, este servidor lo ha experimentado, porque esas personas con las cuales a veces uno se pone así fogoso y a veces le trata de decir, mira, vamos a ir históricamente. Aquí yo te puedo traer las evidencias que todos los creyentes en el Mesías Yeshua, hasta el segundo, tercer siglo, todos guardaban la Torá, guardaban las festividades, el día de reposo. Hasta que después empezó la persecución. Y cuando vino la persecución de esos, por poner un nombre del cual estamos utilizando, de esas Ataliyah, de esas mujeres y esos hombres que querían hacer las cosas a su manera, comenzaron a decir, no, vamos a despegarnos de todo lo que tenga que ver con el pueblo. Empezaron a acusarlo de que ellos fueron los que habían matado al Mesías y utilizaron eso como un argumento para dejar de practicar todo aquello que estaba establecido y que era el patrón de vida de todo aquel creyente en el Mesías, y que muchos murieron y fueron asesinados, ya no tan solo por decir que Yeshua era el rey, que Yeshua era el Mesías, que Yeshua era el Salvador del mundo, sino también porque fueron perseguidos y los trataron de obligar a comer cosas que la Escritura nos enseña que no deberíamos de comer,
a guardar las festividades que la Escritura decíamos que teníamos que guardar, y que fueron perseguidos por ellos hacerlo, y le dijeron y decían que eso era apostasía, le decían que eso era blasfemia, le decían que eso era judaizar ya desde esos siglos. Y como hay testimonio de muchos creyentes en el Mesías Yeshua fieles que siguieron diciendo, esto es lo que siempre nos han enseñado, y no hay una autoridad humana que nos pueda decir o que haya dicho que ya no lo tenemos que hacer. Ni el Mesías, ni sus apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles lo dijeron en ningún momento. Pero unos hombres que no conocían absolutamente nada de la Escritura y que tampoco les importaba, pues comenzaron sutilmente a meter esta herejía que hoy en día muchos piensan que es sana doctrina. Y hasta que el Todopoderoso no nos ayude a nosotros a entender que su palabra es santa, como lo dice, y que aunque pase el cielo y la tierra, su palabra no pasará. Que aquel que le ama guarda sus mandamientos y que no son gravosos, hasta que ese chip que el Todopoderoso establece no rompa a ese chip religioso que tenemos ya en nuestra mente, que nos hace creer que las cosas son según nuestro concepto cultural y no según la Biblia, aunque decimos que la Biblia es la autoridad. Vamos a seguir perdiendo, entre comillas, ¿verdad? Porque a veces esas palabras se quedan en la mente de las otras personas, pero vamos a seguir siendo afligidos en esos debates con muchas personas. Entonces, retomando el tema, este Cohen que hizo pacto entre el pueblo, como lo dice en el verso 17 del capítulo 11, dice de la siguiente manera. Dice, Vayikrat Yoheda et Habrit bein Yuhevahei ubein Hamelech ubein Ha'am lehiayo la'am le Yuhevahei bein Hamelech ubein Ha'am. Dice, y estableció Yohadá un pacto entre Yuhevahei y entre el rey y entre el pueblo para ser pueblo, o sea, para ser pueblo otra vez. O sea, que cuando estaba Atalía decían o eran llamados como pueblo, pero no eran pueblo, se habían apartado. Ahora para ser pueblo otra vez, para de Yuhevahei y entre el rey y entre el pueblo. O sea, el rey se comprometió a ser rey conforme al pacto y el pueblo a ser pueblo conforme al pacto. ¿Y cuál era ese pacto? Yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Y ustedes van a ser mi pueblo cuando obedezcan lo que yo les digo. Y el rey, dentro del pacto, escribirás estas leyes, esta Torá, y la leerás todos los días para que de esta manera tú gobiernes y legisles en el pueblo. Verso 18 dice, Vayavo kol am haaretz beit habaal u yetitzahu et miskahatu ve'et zalmai shevadu hayatob ve'et matan kohen habaal hu ra'ani lifnei hamizbahot vayatshem hakohen mi o fikudo al Beit Yuhevahei. Y dice, y entraron todo el pueblo entró, todo el pueblo de toda la tierra. O sea, cuando habla de todo el pueblo no está hablando de todos, sino de la mayoría o de todos los que estaban ahí. Entraron a la casa de Baal y la destrozaron sus altares, sus ídolos, y destruyeron, haciéndolo bien. Y a Matán, el cohen de Baal, lo mataron ante los altares
y puso el cohen guardia sobre la casa de Yu Hei Ba Hei. So, vamos a hacer un pacto con el Todopoderoso. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Y esto nos lleva otra vez a Hechos capítulo 15. ¿Qué fue lo que se le dijo al pueblo que tenía que hacer como entrada? Dejar la idolatría, la inmoralidad sexual y dejar de comer cosas ahogadas, cosas con sangre. Tan fácil y tan sencillo que lo determina en 4 grupos. Todo lo que tenga que ver con idolatría, todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. ¿Qué significa la idolatría? No tener otros dioses delante del Todopoderoso, no ir a esos altares, no postrarte ante ellos, no mencionar sus nombres. ¿Qué tiene que ver con la inmoralidad sexual? No estar con 2 mujeres a la misma vez, no estar con hombres, no adulterar, no acostarte con tu hermana, ni con tu madre, ni con la tía. Todo lo que tiene que ver en la Torá, en la escritura que lo explica y lo detalla. Eso, como solamente dice inmoralidad sexual, pues nadie lo relaciona con la Torá. Como solamente dice idolatría, nadie lo relaciona con la Torá. Cuando dice comer ahogado, que todo lo que la escritura te dice que no comas. Pero nosotros tenemos, obviamente, culturalmente y ideológicamente, ese chip que viene desde muchos años y nos han transmitido por herencia en todo lo que leamos del Nuevo Testamento, nada tiene que ver con la escritura. Cuando creo que una persona hizo un estudio, ¿verdad?, sobre cuántas veces parecía o cuántas veces en el Nuevo Testamento se recitaba algún mandamiento de la Torah o del Antiguo Testamento, y creo que el 68 o el 70 y algo por ciento de todo lo que enseñan los Shelihim, los apóstoles, es mandamiento de la Torah. Pero tristemente, el día que nosotros enseñamos esto, para muchos no es verdad. Si el Todopoderoso lo permite y algún día nos ponemos de acuerdo y comenzamos a dar testimonio realmente de su grandeza, nos vamos a dar cuenta que esto no es gravoso, que es una bendición, que esto no es negar al Mesías, que esto es complementar lo que realmente está escrito, que ese es realmente pueblo del Todopoderoso conforme a su pacto, que dice: pondré mi Torah en su mente y en sus corazones, para obedecerla, obviamente. Entonces, va a llegar el momento en que toda la tierra va a ser lo que dice en el verso 20. En el verso 20 del capítulo 11 termina diciendo: Veyishzameach kol am haaretz vehair shaktea, y se alegró todo el pueblo del país, y la ciudad quedó tranquila. Se alegró todo el país y la ciudad quedó tranquila. O sea, el rey se pudo sentar en sus casas, estar en su trono y todo el mundo tranquilo. ¿Por qué? Porque ya ese engaño psicológico que les decía a ellos que tener a una mujer así como ella de reina, que creía en la mentira y la veía como una verdad. Y esa mentira es tan sutil que es una media verdad, porque amaba a ella lo más seguro al pueblo de Israel. Lo más seguro decían que Dios estaba con ellos, porque ese era el Dios de Israel, no nunca los iba a abandonar. Así como a veces muchos están tan ciegos con ese pueblo llamado el Israel moderno, donde sus líderes comienzan a recitar textos de la Escritura y cosas así, y decir: Dios está con nosotros. Pero ¿realmente será así?
¿realmente ellos están demostrando ser el pueblo del Señor? Para muchos es que ellos están en ignorancia, que están cegados, que no deja de ser cierto. Y que algún día van a abrir los ojos. Yo espero que no se les haga tarde, porque el Mesías nos enseñó a velar en todo tiempo. No a decir, Israel va a tener algo especial. Para todo, velen en todo el tiempo. Primero para el Yehudí, para el judío, y luego para todos nosotros. Porque ya no hay judío ni gentil, todos somos uno en el Mesías. Verso 6 del capítulo 12 nos enseña que este hombre, que era un niño, que era un bebé, creció y se dio cuenta que los Kohanim no estaban haciendo su labor dentro de la casa del Todopoderoso. Y les ordena algo. Luego de que todo estaba tranquilo, luego de que todo estaba en orden, comienzan a verse los problemas internos. Y dice en el verso 6 del capítulo 12. Yakhu lahem hakohanim ish me'et mikaro vahem yakatsaku et bedek Habait lakol asher yamatza shan beket. Le dice que en el año 23 del rey de Joás, aún no habían reparado los Kohanim las grietas de la casa. Y él los llamó, y entonces el rey Joás llamó al Kohen Yohadá. O sea, él los había dicho, mira, reparen las grietas, las cosas. Ellos hicieron los locos y todo el dinero que recibían, en algún lugar paraban menos en eso. Llama al Kohen, al sumo sacerdote, que en ese caso era Yohadá, que aquí vemos ya por qué tenía un poder de convocación, porque era el sumo sacerdote, y les dice a Yohadá, Mehakatsekim et beket habait ve'ata al hakahu kesef me et, dice, y llamó al rey Joás a Joyadá, el Kohen Hagadol, y le dijo a ellos, ¿por qué ustedes no están reforzando los desperfectos de la casa? Y ahora no van a coger más plata de entre ustedes, de entre los conocidos, y sigue diciendo, Ki la beket habait hata anahu, dice, sino que a los desperfectos de la casa los pondrán. Y cuando le dice esto, obviamente el Kohen Hagadol le dice, está bien, y comienzan a hacer las cosas de la manera correcta. Pero vemos cómo el rey tuvo que poner en orden. Y eso fue una de las cosas de las cuales vemos que estaba aplicando el rey conforme a la Escritura. El rey conforme a la Escritura tiene que poner orden en la casa. Tiene que estar observando cuando las cosas no están yendo bien y poner las cosas en orden. A veces dentro de la familia no les gusta recibir corrección. No les agrada que nos llamen la atención, que nos digan, mira, estás haciendo esto mal. Mira, no me gustaría que vuelvas a hacer esto. Eso parece un desafío, más en el tiempo moderno, no se le puede decir nada. Hay mucha gente que ha catalogado esta generación como la generación de cristal, en donde no se le puede decir absolutamente nada, porque todo lo que se le diga es porque uno se cree mejor que el otro. Es porque uno se está tomando la autoridad o el derecho que según ellos no tenemos. Cuando realmente uno ama y quiere las cosas y quiere a alguien, uno llama la atención. Y esto fue lo que hizo este rey Joás. Este rey Joás hizo lo correcto. Dijo, mira, aquí se tomó ciertas decisiones. Así hay que administrar las finanzas en este hogar. Se tomaron decisiones en este hogar sobre las finanzas, sobre que se va a gastar en esto, en esto y en esto y en esto. Y me estoy dando cuenta de que nada de eso se está haciendo.
Y si yo no pongo orden, ¿quién lo va a poner? Alguien tiene que poner orden. Y la otra persona tomar la actitud que tuvo este sacerdote, este Cohen, de reconocer y decir, mira, está bien, voy a poner orden. Voy a poner orden. Y eso también tiene que ver dentro de la familia. A veces el papá habla con su esposa y le dice, mira, a mí no me está agradando esto de los niños, esto no está bien. Y la esposa escucha, sí, está bien, pero cuando va donde los hijos los tongonea y no les dice nada y les sigue permitiendo lo mismo. Y cuando viene a ver, no hay un orden dentro de la casa. Tiene que haber una autoridad totalmente en unidad, en donde la madre no puede permitir que los hijos le falten el respeto a su esposo, ni el padre puede permitir que sus hijos le falten el respeto a su esposa. La decisión que tomó mamá tiene que ser avalada por papá, y si está avalada por papá, o papá entiende que es por el bien de la familia, no puede irse tras bastidores a decirle a los hijos, no te preocupes que yo sí te doy permiso. Tiene que haber un orden dentro de la casa. Y aquí, dentro de todo esto que estamos leyendo, que pareciera que esto pasó hace muchísimos años, sigue trayendo enseñanza al día de hoy. Y en el verso 18, para ir terminando con esta enseñanza de Segunda de Reyes, Segunda de Malachim, del capítulo 12, en el verso 18, dice, Az Ye'ala Ha'azazel Melech Aram Veyaladhem al Gad Vayalde Vayasham Hazazel Penei Lealot al Jerusalén. Y dice que dentro de este proceso hubo un hombre que se llamaba Azazel y quiso poner su mirada hacia Jerusalén. Entonces, cuando este hombre quiso poner su mirada, la actitud de este rey fue sacar las ofrendas que se habían dedicado en sus antepasados. Vemos aquí que este rey llamado Joás tuvo sus altas, pero también tuvo sus bajas. Y aquí vemos ese signo de debilidad, en donde por medio de lo que físicamente él estaba viendo, tomó la decisión tal vez tradicional de lo que hacían todos los reyes que se sentían más débil que otros. Vamos a pagarle tributo, vamos a darle lo que están buscando, que es dinero, para que nos dejen tranquilos. Dicen que este hombre se retiró de Jerusalén porque había obtenido lo que había alcanzado. Pero la actitud que este rey tenía que tener era, si yo estoy haciendo las cosas correctas, si yo estoy aquí y he hecho pacto con el Elohim, no solamente de Israel, sino con el Elohim del mundo entero, con el que abrió el mar, con el que nos pasó, con el que nos ha sostenido hasta aquí, tengo que ir a consultar si esto es agradable a él. ¿Qué va a pasar con este hombre? Nosotros vamos a ver mucho más adelante que hubo un hombre que por una otra razón se encontró en una circunstancia similar, pero actuó diferente y fue recompensado por el Todopoderoso. Este rey Joab perdió esa oportunidad de ver la mano del Eterno, ser quien lo librara, y permitió que su debilidad humana y el dinero fuese quien provisionalmente le salvara la vida a él y a su pueblo. Esto nos ayuda también a entender la debilidad y la humanidad que había también en la vida de estos reyes. La humanidad que también hay en mí y que hay en cada uno de nosotros. Y también la capacidad de poder comprender cómo es que nosotros debemos de actuar en medio de circunstancias difíciles. No hacernos sabios en nuestra propia opinión. Confiar en el Todopoderoso y permitir que Él sea el que nos dé la salida. No pensar que porque tenemos mucho dinero o porque tenemos ciertas facilidades de contacto, eso es lo que nos va
a salvar. No. Pedir dirección del Todopoderoso debe ser nuestra prioridad, confiar en Él y entonces después actuamos. No actuar como el montón, actuar conforme a su voluntad. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.